El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, de su iglesia. Mis queridos hermanos, el día de hoy nos toca enseñar la palabra en el Evangelio de Mateo. Así que le invito a buscar Evangelio de Mateo, capítulo 18. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 1 al 5 nos toca estudiar la palabra el día de hoy. Amén. Si lo tiene, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, tu palabra está leída. Falta, Dios mío, la exhortación. Te pedimos, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, amado Dios, para poder recibir tu palabra y para que la podamos poner por obra, Dios mío, con tu ayuda, Señor. Padre, bendice este tiempo de enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, había una vez un misionero, ¿cierto?, que había estado trabajando durante toda su vida allá en esos continentes, en África, ¿cierto?, plantando iglesia, ganando almas, evangelizando, y había hecho un trabajo pero extraordinario, siempre, ¿cierto?, ahí trabajando, dándole lo mejor al Señor. Y entonces un día él va, se comunica con su misión, ¿cierto?, y le dice: nosotros en el crucero que viene de regreso de África a nuestro país, ¿cierto?, natal, nosotros vamos volviendo, voy yo con mi esposa, mi familia. Y la cosa es que él empezó a viajar, ¿cierto? Y él se preguntaba: bueno, y cuando lleguemos allá, ¿qué es lo que irá a pasar con nosotros? Vamos a llegar allá después de años y años y años de servicio, de trabajo misionero para el Señor. Y este hermano que iba viajando junto a su familia en el crucero no sabía que adentro del crucero también iba viajando otra persona muy famosa, obviamente, a los ojos del mundo. Un cantante, ¿cierto?, de renombre, iba también viajando en el mismo crucero. Y cuando el crucero va llegando, ¿cierto?, a puerto, va llegando al territorio donde tenían, ¿cierto?, que bajar ya, el misionero se asoma, ¿cierto?, por una de los bordes del barco y mira la cantidad de gente y todo aplaudiendo y con palmas en las manos, ¿cierto?, ahí con cartel y todo. Y él como que decía: oh, wow, la iglesia nos está recibiendo de una forma pero extraordinaria, por todo el trabajo misionero, evangelístico, de plantación de iglesia que hemos podido desarrollar en todos estos años allá en África. Pero cuando se van acercando más, se da cuenta de que los carteles decían el nombre del cantante, y él decía: ¿y por qué pasará esto? Si yo me llamo tanto y no es mi nombre, no dice nada de mí. Y cuando llega, finalmente se da cuenta que la gente al que estaba esperando no era él. De su misión, de su iglesia, lamentablemente había ido una pequeña comitiva para poder recibirlo y llevarlo a su departamento, pero toda la gran multitud de personas estaba esperando a este cantante famoso que venía en ese crucero. Esta experiencia, mi querido hermano, amargó tanto a ese misionero que se puso a reclamar. ¿Adivinen con quién? Con su esposa, obviamente. Cuando uno está enojado siempre reclama con la esposa y le empieza a decir: ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué si yo sirvo a Dios dan a ese impío, ¿cierto?, lo reciben así, con palma y todo, y a mí ni siquiera me van a dar un reconocimiento? Si yo he trabajado años, si yo planté iglesias, si yo serví al Señor. Y estaba amargado el hombre. Esa es la verdad, estaba muy amargado. Entonces la esposa le dice: mira, ora al Señor, entrega las cosas al Señor, lo que debemos hacer cuando nos sentimos amargados, ¿cierto? Ora al Señor, anda, clama al Señor y entrega todo, vacíate delante del Señor. Entrega, suelta tu corazón y dile, explícale todo. Y el misionero fue y empezó a orar: Padre, ¿y por qué pasa esto, Señor? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Por qué, Señor, si yo trabajé, por qué no me dan mi galardón, mi reconocimiento? ¿Por qué? La cosa es que estuvo orando un buen rato, ¿cierto? Y su esposa estaba haciendo los quehaceres del hogar por mientras, cuando de repente sale el misionero de la sala y sale mi hermano así, contento, alegre, con otro semblante, ya no con el semblante de amargura, de tristeza, ¿cierto? Ni de frustración,
sale con un semblante alegre. Y la esposa le dijo: ¿qué te pasó? Me dijo: mira, estaba orando y el Señor me trajo esto a mi corazón. Aún tú no has llegado al puerto. Para los hombres, ¿cierto?, de este mundo, muchas veces la fama, el reconocimiento, los aplausos son en esta vida. Pero nosotros, ¿cierto?, el reconocimiento que debemos buscar, el éxito que debemos buscar, el aplauso que debemos buscar, es el aplauso del Señor. Y muchas veces, mi querido hermano, en esta vida, a nosotros quizás pasemos simplemente y no te van a dar un diploma, y no te van a dar un reconocimiento, no te van a dar una medalla por los años de servicio, quizás no te van a dar una piocha, ¿cierto?, para colgar en tu ropa. Quizás en esta vida, mi hermano, nosotros vamos a pasar y quizás podríamos, mi hermano, haber hecho un trabajo fenomenal y quizás ningún hombre nos reconozca, pero eso, mi hermano, no nos debe frustrar a nosotros. Eso no nos debe entristecer a nosotros, porque un día vamos a llegar al puerto del Señor, y ahí es donde Dios nos va a dar nuestro verdadero reconocimiento. Cuando nosotros leemos este capítulo en la palabra, nosotros vemos de que los discípulos vienen al Señor con una pregunta, ¿cierto? Y le dicen: Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande, Señor? ¿Quién es el mero mero, el que la lleva? ¿Cierto? ¿Quién es, Señor? Y bueno, si nosotros, mi hermano, nos hacemos esta pregunta humanamente hablando, para nosotros, ¿cierto?, ¿quién es la persona más importante siempre? La persona que tiene un alto cargo, la persona, ¿cierto?, que tiene dinero, el poder adquisitivo, la persona, ¿cierto?, que es famosa, ¿cierto?, de renombre, un influencer, un famoso. Eso, es cierto, es la persona más importante, la persona que tiene una jefatura, ¿cierto?, a la que se le debe honor, respeto, lealtad y todo eso. En el mundo humano es así, en la sociedad es así. Pero en el reino de los cielos, mi querido hermano, ¿quién es el mayor? Déjeme decirle que Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de hombre y vino acá a la tierra. Jesucristo, siendo Dios, lavó los pies de los discípulos. Jesucristo, siendo Dios, no pidió nacer en la clínica alemana ni en un lugar de renombre, sino que nació en un humilde pesebre. Jesucristo, siendo Dios, cuando murió, la única posesión que tenía era una túnica sin costura, que después se la repartieron entre los soldados que lo crucificaron. No dejó ni herencia, ni casa, ni posesiones, ni mansiones, ni grandes bienes materiales, no. Y Jesucristo es el más grande. Jesucristo, cierto, es Dios hecho carne, que vino acá a la tierra. En varias oportunidades nosotros vemos en la palabra de que los discípulos peleaban por quién iba a ser el mayor. Y muchas veces esto se entiende porque en el concepto del mundo, ¿cierto?, hay una idea que tiene la gente que no conoce al Señor. Obviamente un cristiano no debería tenerlo, y el tema es la competencia, ¿ya? Hay muchos que funcionan de esta forma: mi vecino se compra un auto, yo me compro el mismo o uno mejor. Mi vecino pinta la casa, yo la pinto la misma o la reparo entera. Mi vecino se compra un parlante y yo me compro el equipo de sonido. Pero esa es la mentalidad que tiene la gente del mundo. Una mentalidad competitiva, de competencia, de no querer quedarse atrás, de querer sobresalir y ojalá ser mejor que el resto. Buscar el reconocimiento, buscar el liderazgo, buscar, ¿cierto?, la prominencia, ser superior a los demás. Pero esa es una idea que la tiene la gente del mundo, y muchas veces, mi querido hermano, las personas del mundo no tienen obviamente una filosofía cristiana, y a estas personas del mundo no les interesa pasar por sobre otras personas, no les interesa hacer trampa para conseguir lo que quieren, no les interesa hacer cosas escondidas, dejar mal a los demás, hacer pillería, hacer fraude con tal de conseguir sus objetivos. Las personas del mundo son así. Usted lo puede ver en la misma política, mi hermano. Cuando un partido político asume el poder, ¿cuántos no han tratado, y en otros países ha pasado, de cambiar hasta las leyes, hermano? Cambiar parlamentarios, senadores, poner gente a su favor con tal de perpetuarse en el poder y no entregar más un puesto político. ¿Qué poder vemos ahí? El poder político.
cambian leyes, se atornillan al puesto, ¿cierto? Y no quieren soltarlo más, porque aman ese poder terrenal, lucrativo, ¿cierto? Porque estando en esos puestos se aprovechan, ¿cierto?, de poder enriquecerse de una forma ilícita. Entonces, mi querido hermano, en el mundo la cosa es así. En el mundo, ¿cierto?, el compañero de trabajo que quiera dejarte mal con el jefe lo va a hacer con tal de quitarte el puesto. ¿Cómo se conoce eso popularmente? Cuando a uno le acerruchan el piso, ¿cierto? Yo sé que a ustedes, mi hermano, nunca le ha pasado esto en la vida, ¿cierto? Que lo dejan mal con el jefe, que lo andan acusando acá con tal de ahí, acerruchar el piso, ¿cierto? Entonces, mi hermano, los discípulos tenían más o menos esta misma mentalidad. Ellos estaban en proceso de formación, como estamos muchos de nosotros. Ellos habían llegado donde Jesús y le dijeron: a ver, Señor, ya sabemos que los tres somos los favoritos, ¿cierto? Pedro, Jacobo y Juan. Pero ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el que mande? Tú hablaste de que en tu reino iba a haber, ¿cierto?, un reino, iban a haber 12 tronos, pero Jacobo, ¿cierto?, con Juan le dijeron: Señor, y fueron escondidos estos pillos, ¿cierto? Fueron escondidos y le: Señor, en tu reino, Señor, ordena, Señor, que uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. ¿A quién le estaban acerruchando el piso en esa oportunidad? Si eran tres, ¿cierto?, con el que el Señor siempre compartía. A Pedro, ¿cierto?, lo estaban excluyendo los dos hermanos, ¿cierto? Ellos querían tener los mejores puestos en el reino de los cielos. Entonces los discípulos venían con esta mentalidad del mundo, ¿cierto? Venían con esta filosofía, ideas, pensamientos del mundo, que muchas veces nosotros cuando nos convertimos llegamos con nuestras costumbres, nuestra cultura a la iglesia, y Dios tiene que hacer un proceso de renovación en nosotros para cambiar nuestra mentalidad, nuestra idea, nuestra forma de pensar, nuestra filosofía de vida, ¿ya? Entonces los discípulos pedían privilegio. Imagínense que hasta en el último momento, antes de tomar la cena, ¿cierto?, se sentaron todos, y en ese tiempo el que lavaba los pies era el menor de la casa, era un sirviente, un esclavo, ¿cierto?, una persona para las tareas, las últimas tareas, era el encargado de lavar los pies. Entonces todos querían comer, pero nadie estaba dispuesto a lavarse los pies, y nadie estaba dispuesto a lavarle los pies a los demás. Entonces Jesús, mi hermano, conociendo el corazón humano, conociendo el corazón de sus discípulos, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice: yo les voy a enseñar lo que es ser grande. El Señor tomó una toalla, ¿cierto? Acá tengo una toallita. Yo no soy el Señor, me falta mucho para eso, nunca lo voy a hacer, pero uno tiene que imitar a Cristo. El Señor toma una toallita, toma un lavatorio y empieza a lavar los pies a los discípulos, uno por uno. Esa tarea, mi hermano, la hacía la persona más humilde, ¿cierto?, en la casa. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia de que cuando los visitantes fueron a ver a Abraham, Abraham dijo: ya traigan un lavatorio para que se lave los pies, pero Abraham no le lavó los pies, ¿cierto? Se los tenían que lavar solitos, mandaron a otro, pero él no se iba a rebajar como patriarca a lavarle los pies a unos visitantes. Pero Jesús, mi hermano, siendo Dios, Él lo hizo, ¿ya? Jesús, mi hermano, enseñó de que el mayor no es el que se sienta a la mesa. Y en la costumbre nuestra, ¿cierto?, ¿cuál es el mayor, mi hermano? El que se sienta a la mesa. ¿Y dónde se sienta el cabeza? En la cabeza de mesa, ¿cierto? Ese es el mayor. Entonces muchas veces llega el hombre, dice: yo soy cabeza del hogar, yo soy el mayor, este es mi puerto, cabecera de mesa, me siento, de aquí no me mueve nadie, atiéndanme por favor, vengo del trabajo, le traen el plato de comida, calentito, no al microondas, que lo atiendan, el jugo, la bebida, y todos sirven al mayor. Pero ese es el concepto del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús también enseñó esto y dijo: para los gobernantes de este mundo, el mayor es el que se sienta a la mesa, pero en el reino de los cielos el mayor es el que sirve en la mesa, el que trae la comida, el que sirve. Ese es el mayor, ¿ya? Pero en el concepto del mundo, el mayor es el cabecera de mesa, el que lo atienden con los mejores manjares. Pero para el reino de los cielos, el mayor es el que está dispuesto al servicio, ¿ya?
Jesús, siendo el mayor, mi hermano, lavó los pies de los discípulos para darnos un ejemplo de lo que significa ser un grande, ¿cierto? Hoy en día para muchos ser el mayor significa, ¿cierto?, que lo atiendan con los mejores manjares. Pero Jesús demostró la grandeza de la humildad. Para el mundo, ¿cierto?, ser el mayor significa tener privilegio, mandar, ser respetado, tener una alta posición social, tener bienes materiales, influencia con las personas. Y esto nosotros lo podemos ver en la vida de las personas que son jefes, políticos, ¿cierto?, personas deportistas, personas famosas. Ellos tienen el poder, ¿cierto?, un tipo de poder que lo hace sobresalir de los demás, hablando en el concepto del mundo. Pero mi querido hermano, hay muchas personas que no le importa, ¿cierto?, la ética para poder lograr sus fines. Por ejemplo, yo conocí una persona que estaba estudiando una carrera, mi hermano, y yo le digo sinceramente, ¿cierto?, nunca la vi copiar, ¿cierto? Nunca la vi copiar a esta persona o a preparar un torpeo siquiera para sacar su carrera adelante. Pero esta persona sí me contaba que cuando iba al instituto, ¿cierto?, veía a sus compañeros y todos sacando torpeos, ¿cierto?, sacando papelitos para copiarle las pruebas, ¿cierto? Entonces escribían y de repente se sacaban hasta mejores notas que esta misma persona que estudiaba, pero no hacía trampa en los exámenes. Un día esta persona me dijo: mira, me faltó una décima para salir con un grado honorífico en el instituto. Una décima yo hubiera salido, ¿cierto?, como alumno destacado, arriba del 6 y tanto quizás, hubiera salido como alumna destacada en mi carrera. Y muchas veces uno percibe, ¿cierto?, la tristeza, ¿ya? Porque si tú no haces trampa, tú esperas que te vaya bien. Pero muchas veces, ¿cierto?, uno por seguir el camino correcto, el camino derecho, la integridad, el camino de la ética correcta, te va mal, ¿cierto? Te va mal en el sentido de que no logras tanto como logran los que hacen trampa. Las compañeras salieron con grado honorífico, pero ayuda de puro soplido, ¿cierto?, de puro torpedo. Entonces hay personas, mi hermano, que no le importa, estudiantes, que no le importa sacar un grado honorífico haciendo trampa, con tal de obtener ese título y sobresalir de los demás. Hay políticos, mi hermano, que en sus campañas políticas no le interesa hacer falsas promesas, que van a construir otro hospital, que van a construir más cosas, que van a regalar casas, que van a hacer... Prometen tanto, mi hermano, los políticos, usted ya debería saberlo. Y cuando después, ¿cierto?, a la hora cuando salen electos, ¿cierto?, por el voto popular de la gente, muchas veces se quedan a mitad de camino y no cumplen ni la mitad de las promesas que hicieron. Entonces, pero a ellos no les interesa mentir, sabiendo, ¿cierto?, que no van a cumplir con tal de lograr el poder político. Hay atletas, mi hermano, que como saben que su rendimiento quizás no es el más óptimo, ellos, ¿qué es lo que hacen estos atletas? Se inyectan, ¿cierto?, drogas, toman algunas drogas, suplementos que están prohibidos por la ley de los deportes, con tal de poder sacar un récord, con tal de poder, ¿cierto?, rendir más, con tal de obtener la preciada medalla de oro y resaltar y sobresalir de los demás deportistas, no importándole si es que corrieron la carrera legítimamente o no. Hay algunos, mi hermano, que anhelan el poder económico, anhelan tener plata, ¿cierto?, dinero, quieren ser ricos, ¿cierto?, y no les importa vender droga a los jóvenes para que se destruyan su vida, su familia, su salud, con tal de tener el preciado poder económico que ellos anhelan. Ejemplo de esto, hay varias series, ¿cierto?, que han salido de los narcos, ¿cierto?, gente, hermano, que mata, asesina, hace cuantas cosas con tal de tener poder económico, vendiendo, ¿cierto?, drogas, haciendo negocios ilícitos. El problema, mi hermano, surge de que uno lo puede esperar esto de la gente del mundo. Ellos no tienen Dios, no tienen ley, no tienen, ¿cierto?, al Señor en su vida, viven sin Dios y sin ley. El problema surge cuando muchas veces dentro de las iglesias está esta filosofía, ¿cierto?, de querer ser el mayor sin importar el método, sin importar, ¿cierto?, el coste, sin importar lo que tenga que hacer con tal de ser el mayor.
Ejemplo de esto. Hay iglesias hoy en día, mi hermano querido, que con tal de tener una gran cantidad de personas, nunca le van a hablar del arrepentimiento. Nunca le van a hablar de que hay que ordenar la vida de uno. Nunca le van a hablar del compromiso. Nunca le van a hablar de que usted tiene que ser una persona de oración, leer la Biblia, comprometerse, hacer las cosas bien, pedir perdón si usted ha fallado, ser humilde y una infinidad de enseñanzas que tienen el Evangelio. Hay iglesias que solamente con tal que usted siga asistiendo, le van a dar un sermoncito cortito, le van a dar su palmadita en la espalda, le van a decir: Dios te ama mucho, Dios te quiere bendecir, Dios tiene grandes planes para tu vida, no te preocupes por nada, porque tu mejor vida comienza ahora. Y le van a empezar a predicar solamente cosas bonitas, pero nunca le van a decir: tienes que dejar eso, eso te está matando. Nunca le van a decir: tienes que ordenar tu vida o no vas a poder ser salvo. ¿Me entiende? Entonces hay iglesias que con tal de tener cantidad sacrifican la fidelidad al Señor. Hay pastores, mi hermano, yo se lo hablo como pastor también, porque me ha tocado vivirlo en muchas oportunidades. Hay pastores, mi hermano, que con tal de hacer crecer sus iglesias, no les importa, hermano, invitar a los hermanos de la otra iglesia, sacar miembros de acá, llegar con revelaciones y decir: oye, Dios no te ha mostrado que tenés que cambiarte para mi iglesia. Oye, acá en mi iglesia tú podés servir, acá tenés un liderazgo, acá tú puedes trabajar, acá te complementan mejor. Y sacan muchas veces personas de otros lugares para llenar sus templos, no haciendo la tarea legítimamente, porque el Señor, mi hermano, nos mandó a ganar gente al mundo. Al mundo, ir donde las papas queman, ir a meterte a la población y conversar con los cabros en la esquina. El Señor nos mandó, mi hermano, ir a tocar puertas de personas inconversas. Ahora, si tú te encuentras con un hijo pródigo que estuvo perseverando años atrás en una iglesia y actualmente no está yendo a ningún lugar, invítalo con toda propiedad, pero no saques gente de otra iglesia para llenar la iglesia tuya. Mi hermano querido, yo ayer estaba evangelizando ahí en la esquina. Los que pasaban lo evangelizaba, ¿cierto? Y de repente voy y veo un joven de otra iglesia. Yo sé que es de otra iglesia. Y yo estaba entregando tratado, y cuando venía acercándose yo le dije: yo a ti no te invito a la iglesia porque yo sé que tú vas a la otra iglesia. Que Dios te bendiga. Eso es hacer las cosas legítimamente. Mi hermano, una filosofía que nosotros tenemos como ministerio es no sacar gente de otra iglesia para llenar nuestra iglesia, aunque sea el camino más largo, aunque cueste más. Pero Dios nos mandó a ganar almas, hermano, ganar almas, predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. Y lo estamos viendo, ¿sí o no? Hay gente interesada, hermano. Salimos a sembrar el otro día con los hermanos, ¿cierto? Hartas personas, hermano. ¿Y dónde queda la iglesia? Mi mamá llega en un tiempo más, estamos buscando iglesia. Hay gente, hermano, que anhela una iglesia. Y Dios te quiere usar a ti para alcanzarlo a ellos. Pero no saquen, hermano, gente de otros lugares para llenar el templo. Cuando hagamos los cafés temáticos, mis hermanos queridos, no invitemos, ¿cierto?, a hermanas que van a otros lugares, a otras denominaciones, para que vengan acá. No, invitemos vecinas que no conocen al Señor. Personas de cero, amén. Hay pastores, mi hermano, hoy en día, ¿cierto?, que hacen cualquier método con tal de que su iglesia crezca. Y ahí es donde nacen, por ejemplo, hoy en día en otros países, ¿cierto?, más centroamericanos, dijo el hermano, las cristotecas, ¿cierto? Una cristoteca, porque bueno, si los chiquillos no pueden ir a la disco, van a la cristoteca, ¿cierto? Y entonces hacemos una disco en la iglesia con tal que los chiquillos lo pasen bien. Hay en otros lugares, ¿cierto?, un poquito más abajo del cono sur, ¿cierto?, las bar iglesias. ¿Usted ha oído de eso? Las bar iglesias. Te va, ¿cierto?, se sirve su papa frita, se toma su refresco mientras la gente adora al Señor ahí. Con tal, ¿cierto?, de tener a la gente contenta, feliz. No le interesan los métodos, los medios, con tal de conseguir el poder, ¿cierto?, de crecer. Mi hermano querido, Dios nos dejó su palabra. Debemos ser fieles al Señor y hacer las cosas bien. Amén. A todo esto, mi hermano querido, no es malo querer crecer. No es malo querer crecer. No es malo querer que nuestra iglesia crezca. No es malo querer que usted crezca, ¿cierto? Y de hecho ese es el desafío del Señor. La palabra de Dios dice: el discípulo que fuera perfeccionado llegará a ser como ¿quién? Como el maestro. Amén.
Todos estamos en ese proceso. Yo estoy en ese proceso. Usted está en ese proceso. En un proceso de aprendizaje y de imitar a Jesucristo. Y esa debe ser la meta. Pero las motivaciones debemos evaluar, mi hermano. ¿Cuál es mi motivación, cierto? Cuando hago cada actividad en la iglesia. ¿Cuál es mi motivación cuando toco en un instrumento musical? Cuando predico el evangelio. Cuando salgo a evangelizar. Cuando hago una ayuda social. Porque las motivaciones algunas veces pueden ser incorrectas, hermano. ¿Ya? Acá los discípulos, por ejemplo, tenían la motivación de querer ser grandes. Pero no era la motivación correcta, ¿cierto? Ellos, ¿por qué querían ser grandes? ¿Por qué querían el liderazgo? ¿Por qué querían la prominencia sobre los demás discípulos? ¿Por el respeto, por el prestigio, por los bienes materiales? ¿Por qué? Y hay mucha gente, ¿cierto?, que no evalúa sus motivaciones por cuál hace el servicio al Señor. Jesús, mi hermano, responde a esta pregunta poniendo un niño delante de ellos. En esos tiempos los niños eran, mi hermano, considerados por la sociedad de ese tiempo, eran considerados como personitas, por así decirlo. ¿Ya? No le daban el valor que tiene un niño. De hecho, Jesús, mi hermano, cuando vino, le dio valor a la mujer, le dio valor a los niños, le dio valor a los pobres, a la gente enferma de esos tiempos. Porque para muchos de la sociedad de ese tiempo, la mujer, los niños, las demás cosas pertenecían a una segunda categoría, mentalidad humana, ¿cierto? Pero Dios le devolvió el valor al ser humano. Y tanto un niño como una persona adulta es creada a la imagen de Dios. Un niño, mi hermano, por eso es un crimen matar, ¿cierto? Hacer un aborto, matar a un niño que está en el vientre. Porque tanto ese niño como usted, que puede ser la persona más adulta, ha sido creado a la imagen del Señor. El Señor toma a este niño para enseñarnos valiosas lecciones. Un niño, mi hermano, no es autosustentable. Un niño depende de sus padres. Un niño, ¿cierto?, es humilde. Usted le dice a un niño, va para allá, y el niño va para allá. Le dice para acá, el niño va para acá, ¿cierto? Un niño, mi hermano, no tiene el carácter que tienen los adultos, ¿cierto? Hay adultos que de repente, mi hermano, son como los resortes, ¿cierto? Te los aprieta un poquito más, saltan como 10 metros para arriba, ¿cierto? Pero los niños no, ¿ya? Los niños reflejan la pureza. Estamos hablando, entiéndame, sí, de los niños, ¿cierto? Así como el Julián, ¿cierto? El Juliancito que viene, son chiquititos. Porque ya después, entiéndase bien, ya después cuando los niños empiezan a crecer, entrando a la preadolescencia, ¿qué es lo que empieza a entrar en ellos? La competitividad. Quieren ser el mejor, quieren ser el más bonito, quieren destacar, ¿cierto? Y los niños después empieza a entrar ese tema de hacen a un lado a los demás, y bueno, y ahí dejan de ser como niños. Porque un niño así, chiquitito, ¿cierto?, es inocente, no anda con la maldad pensando, ¿ya? Entonces el Señor pone este ejemplo de los niños para que nosotros lo imitemos. El Señor dice que si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, primeramente debemos renacer, nacer de nuevo, ¿cierto? Volvernos como niños y dejar, mi hermano, esas ambiciones, ¿cierto?, que tiene el mundo, que la gente hoy en día, ¿cierto?, pelea, ¿cierto?, por los cargos, pelea por los puestos, hacen intrigas de poder, ¿cierto?, con tal de posesionarse, ¿cierto?, en los mejores lugares políticos. Hay políticos, mi hermano, hoy en día, por ejemplo, tomando el caso de la política, no le importa, mi hermano, que los pillen haciendo estafas, que los pillen robando, que los pillen, o sea, con datos, con cosas certeras. No le importa eso. Ellos quieren el poder, porque ahí está el dinero, ahí está el poder, y quieren permanecer ahí. No tienen ni un grado de ética, ¿cierto?, de decir, bueno, estoy mal, me pillaron en mi renuncio, doy un paso al costado y que venga otro que lo haga mejor. Entonces, mi hermano, nosotros debemos ser libres de esa mentalidad. Además, Jesús, ¿cierto?, nos enseña que aún el hermano, ¿cierto?, más pequeño, hablando de un niño, y del hermano más grande, debe ser tratado con respeto, con amor y con cariño. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el mismo capítulo 18, si usted sigue leyendo, dice: ¡ay del que haga tropezar a uno de mis pequeñitos que cree en mí! Imagínense, pequeñito del Señor puede ser un niñito chico, que quizá uno con una mala actitud lo puede ofender y se puede ir herido.
O un niño del Señor puede ser una persona adulta que quizá uno con su comportamiento la ofenda y ese hermano termine abandonando la fe y uno sea causa de tropiezo. Todos en el reino de Dios tienen valor para el Señor. Tú tienes valor, yo tengo valor, todos tenemos valor para el Señor. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y es por eso, mi querido hermano, que el Señor pone a un niño como ejemplo, ¿ya? Ahora, como le dije, no es malo querer crecer espiritualmente, aspirar a ser un mejor cristiano, pero debemos evaluar, ¿cierto?, las motivaciones. En una oportunidad mi hermano estaba evangelizando en el hospital, ¿ya? Cuando era evangelista, ¿ya? Estaba evangelizando ahí en el hospital regional, me acuerdo, y trabajaba mucho con un pastor misionero que me enseñó muchas cosas ese pastor, el pastor Claudio. Y evangelizábamos, ¿cierto? Y recorríamos sala y sala del hospital predicando. Y en una oportunidad uno se pilla con hermanos allá, se encuentra con hermanos cristianos, ¿cierto? Y en una oportunidad voy y me encuentro con un hermano. Hola, le queremos entregar un mensaje de la palabra y todo el tema. Dice, no, yo soy cristiano, yo soy obispo de una congregación, no de la iglesia de Dios, que se entienda, ¿ya? Y yo le dije, ah, qué bueno, mi hermano. Perdón, me dijo, obispo. Y yo quedé, ah, ya, qué bien, obispo, ¿cierto? ¿Qué impresión me llevé yo? Yo no me llevé la impresión de que qué gran hombre de Dios, este obispo, ¿cierto? Este ministro del Señor, es un tremendo siervo, mira la humildad que tiene. A mí me dijo así, y yo lo encontré la persona más arrogante, ¿cierto? Que vayan y porque para mí todos somos hermanos, ¿cierto? Si usted algún día me dice a mí hermano pastor o hermano, amén, hermano, todos somos hermanos, ¿cierto? Si le dice a la pastora hermana o pastora, todos somos hermanos, ¿ya? Pero vayan y que te recalquen el cargo, ¿cierto? Es como muy arrogante, ¿cierto? Cuando nosotros vemos en la Biblia y hablamos de grandes hombres de Dios, ¿cierto? Pablo, Santiago, Pedro, que ellos no andaban, ¿cierto?, diciendo yo soy el apóstol que manda aquí y ordeno y hago en la iglesia lo que yo mando porque a mí me ungió el Señor. No, el otro día lo veíamos en Filipenses. Pablo se presentaba como un siervo de Cristo, Santiago se presenta como siervo de Cristo, Judas se presenta, ¿cierto?, el que escribió la epístola en el Nuevo Testamento, como un siervo de Cristo, Pedro también como siervo de Cristo. Entonces, mi hermano querido, Juan el Bautista, mi hermano, que fue dicho por las palabras de Jesús, el más grande de los profetas, eso está en la Biblia, dice, no se ha levantado profeta mayor que Juan el Bautista, dijo Jesús. Juan el Bautista, ¿qué dijo de sí mismo? Yo soy una voz que clama en el desierto. Y cuando a Juan fueron a preguntarle, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan, ¿cierto?, le fueron a preguntar, oye Juan, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres el que esperábamos? ¿Eres Jeremías? ¿Quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, mi hermano, los hombres de Dios tienen un concepto claro de sí mismos, ¿ya? Hoy en día, mi hermano querido, hay muchas personas que luchan por el reconocimiento, el prestigio, que los llamen apóstoles, profetas, algunos, ¿cierto?, más orgullosos, ¿cierto?, que los llamen arcángeles, padres espirituales, ¿cierto?, papas. Entonces, mi hermano, todos luchan, ¿cierto?, muchas veces por un título, un puesto, ¿cierto?, un reconocimiento. Cuando nosotros deberíamos recordar las palabras de Cristo, que dijo, el mayor de ustedes sea llamado vuestro siervo. ¿Y qué más dijo el Señor? Cuando hayáis plantado una montonera de iglesias, cuando hayáis ganado un montón de almas, cuando hayáis ayudado a un montón de necesitados, cuando hayáis visitado todos los hospitales y todas las cárceles, cuando hayáis discipulado, ¿cierto?, a una montonera de gente, cuando de tu lomo se levantaron quizás 50 pastores, ¿qué es lo que dijo el Señor? Siervo, cuando todo lo hiciera, dijo, siervos inútiles somos. Pero Señor, ¿dónde está mi reconocimiento? ¿Dónde están mis galardones? ¿Dónde está mi piocha? ¿Me entiendo, no? La filosofía del Señor, mi hermano, es diferente a la filosofía del mundo. El método que tiene Cristo es diferente al método del hombre, ¿ya?
Debemos evaluar, mis queridos hermanos, nuestras motivaciones para servir al Señor. ¿Qué es lo que buscamos con lo que hacemos? Dice la Biblia que muchos predican a Cristo. ¿Por qué? Por envidia, por rivalidad, por competencia, por dinero, por motivaciones incorrectas. Muchos predican a Cristo, hermano, por motivaciones incorrectas. Debemos evaluar nuestras motivaciones. Todas estas motivaciones son erradas. ¿Cuál sería, mi querido hermano, la motivación correcta de servir al Señor? De tocar en la música, de coordinar, de predicar, de discipular, de evangelizar. ¿Cuál debería ser la motivación correcta? Nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Esa es la motivación correcta. Esa debería ser nuestra motivación correcta. Amar a Dios, por eso sirvo a Dios, porque lo amo. Y sirviendo a Dios, amo a mi prójimo, por eso sirvo a mi prójimo, porque amo a mi hermano, porque quiero que mi hermano igual crezca, conozca al Señor y sea un discípulo de Cristo. Así que, mis queridos hermanos, sea mucho lo que logremos en esta vida, sea que plantemos una montonera de iglesias, ¿cierto? O sea que no plantemos iglesias, sea que ganemos un montón de almas o que no ganemos almas, sea, mi hermano querido, que discipulemos a multitudes, ¿cierto? O sea que discipulemos a 5, 10, 15. Todo lo que hagamos, hagámoslo con fidelidad para el Señor, con amor para el Señor, con integridad para el Señor, haciendo bien las cosas. Porque en esta vida, mi hermano, quizás no va a haber reconocimiento, pero un día cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios nos va a decir: bien, buen siervo fiel, en grandes cosas fuiste un éxito. No, no dice así. ¿Cómo dice? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mi hermano querido, disfruta tu temporada. Si Dios te ha dado, ¿cierto?, un ministerio con 5, con 10, con 15, con 20, con 30, con 40, disfruta la temporada que Dios te puso. ¿Ya? Sé fiel solamente con los 5, los 10, los 15, los 20, los 40. Y que el Señor, hermano, sea el que quiera. Si quiere agregar más, ¿cierto? O si quiere sacar alguno, que sea el Señor. Pero tú solamente preocúpate de una cosa: ser fiel al Señor, y que tu motivación sea la correcta, el amar a Dios y el amar a la alma. ¿Ya? Jesús, mi hermano querido, fue el máximo ejemplo de humildad. Él, siendo Dios, no estimó, ¿cierto?, ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. El Señor dejó su palacio de gloria para nacer en un humilde pesebre. Vivió entre la clase más pobre de su pueblo. Aprendió a trabajar en la carpintería de su padre terrenal, su padre adoptivo. Todo para prepararse para el tiempo de su ministerio, donde lo único que buscó siempre fue glorificar al Padre eterno y ayudar a los necesitados. Por los hombres Jesús fue atacado, calumniado, menospreciado, pero a los ojos del Padre eterno Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para darnos vida eterna y dejarnos un ejemplo de cómo se debe servir a Dios con humildad y con dedicación. Eso es ser el mayor. Eso es ser el mayor. Mi hermano querido, si quieres ser el más grande, debes ser el que más sirva. Y no esperando, hermano, que te reconozcan o que te den algo a cambio, ¿cierto?, o que te paguen por tu servicio. No. Servir desinteresadamente. Si quieres ser el mayor, mi hermano, ¿quién quiere ser el mayor? Si quieres ser el mayor, mi hermano, debes ser el más humilde de todos, como un niño. Ser humilde, hermano. Si quieres ser el más grande, debes ser el más humilde. ¿Qué es lo que es la humildad, mi hermano? La humildad, ¿sabes lo que es la humildad? Una persona humilde es una persona que reconoce que sin Dios no es nada. Una persona humilde es la persona que reconoce que tiene una infinidad de errores y cosas por aprender y que no se las sabe todas. Porque lo contrario a la humildad se llama arrogancia o soberbia. La persona soberbia es la que mira a los demás en menos. Es la persona que critica siempre a los demás porque encuentra que los demás lo hacen siempre mal, ¿cierto? Y él lo hace bien solamente.
Una persona arrogante, soberbia, es la que no necesita ayuda de nadie porque yo me las puedo solo, ¿cierto? Yo me basto, ¿cierto? Yo hago las cosas solo, no dependo de nadie. La persona humilde reconoce sus falencias, reconoce su necesidad de Dios primeramente, su necesidad de que lo ayuden los demás, que no tiene todas las respuestas, que no se las sabe todas, que quizás no va a poder, que quizás con sus fuerzas no va a poder. Por eso, ¿cierto? Reconoce que le falta. Eso es una persona humilde, mi hermano. Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto de decir, no, esta persona es tan humilde, ¿cierto? Porque de repente uno le dice, mira hermano, esto dice la Biblia aquí, acá, acá, allá, allá, allá. Y te escuchan, ¿cierto? Y no te contestan, ¿cierto? Te escuchan ya, ya. Pero ¿qué es lo que pasa después? La persona sale y vuelve a hacer lo mismo que uno le dijo que estaba mal. Eso no se llama ser humilde. Eso se llama saber oír. Porque una vez... porque una persona, porfiado dice el hermano, porque una persona humilde es la que te escucha, ¿cierto? Pero pone en práctica el consejo. Eso es ser humilde, ¿ya? No nos confundamos, mis queridos hermanos, con los parámetros del mundo, porque para la sociedad actual, estas cosas, ¿cierto? Ser el que más sirve sin recibir nada a cambio, ser el más humilde, ¿cierto?, entre los demás, el trabajar sin buscar reconocimiento, para los parámetros del mundo, esto es una verdadera locura. Mire, no me quiero salir del tema ni quiero entrar en polémica, ¿ya? Pero el otro día salió una persona hablando y decía, tenía un podcast, ¿cierto? Esta persona, no, pero voy a rescatar la parte que le quiero enseñar. Salía esta persona hablando y decía, mira, hoy en día parece que los cabros jóvenes, ¿cierto? Todo es por plata y no quieren, ¿cierto? Muchas veces quizás trabajar por experiencia. Y yo entiendo lo que él quiso decir, porque hay muchas cosas, mi hermano, que quizás no te van a pagar lo que corresponde o no vas a conseguir un poder adquisitivo, ¿cierto?, de algo, pero puedes adquirir experiencia. Y muchas veces quizás nosotros en la vida nos va a tocar hacer ese trabajo, aprender de otros, ¿cierto? Entonces se levantaron la gente y no, que qué sé yo, que explotador, que mala persona, que qué sé yo y todo. Pero mis queridos hermanos, detrás de esas palabras, ¿cierto?, hay una gran verdad. Nosotros estamos acá, ¿cierto?, y servimos al Señor y debemos servirlo por nada a cambio. Por nada a cambio. Esa es la verdad. Porque uno no dice, ya, pero yo voy a la iglesia, pero a ver, ¿qué me dan a cambio? Ya, yo voy a ir a congregarme allá, pero ¿qué me va a dar el pastor? Aparte que no tengo nada, ¿qué le puedo dar? Un abrazo, un beso. Entonces, mi hermano, nosotros debemos, ¿cierto?, vivir bajo la filosofía del Señor. Pero para Dios, ¿cierto?, son la muestra de un corazón entendido, que ha entendido el Evangelio y que ha nacido de nuevo. El servir sin esperar nada a cambio, el servir con humildad, el servir aunque no te reconozcan, son la muestra de que tú has entendido el Evangelio, que no busca, ¿cierto?, tu protagonismo personal, sino que busca el protagonismo de Dios. Y un día, mi hermano, ¿cierto?, quizás no muy lejano, en alguna convocatoria, en alguna asamblea, en algo, digan, acá tenemos, ¿cierto?, cuando ya estés con el bastón, ¿cierto?, acá tenemos al hermano, al maestro, al pastor, al tanto, que ha servido tanto, y te den tu diploma. ¿Para qué te va a servir ese diploma? Para colgarlo en la pared, ¿no? El diploma, hermano, que tú tienes que buscar, ese diploma. Porque el diploma que está en la pared, mi hermano, ese queda ahí nomás cuando uno se muere. Pero el diploma de ese tú te lo llevas por la eternidad. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza, Dios mío. Amado Dios, tú el día de hoy nos hablas, Señor, sobre quién quiere ser el mayor, Señor. Hay muchas personas, Dios mío, que quieren ser el mayor, el más grande, el reconocimiento, la popularidad, la fama. Señor, pero tú nos dijiste, Señor, de que debíamos solamente servirte con humildad, con sencillez, dándote lo mejor, Señor, amado Dios, pero sin buscar, Dios mío, el aplauso del hombre,
sino solamente buscar ser fieles a ti, Señor, en la obra que tú nos has asignado a cada uno de nosotros. Señor, bendice este tiempo de enseñanza, bendice a mi hermano, bendice la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.